En un mundo lleno de interacciones complejas y relaciones entrelazadas, los estoicos han forjado un camino sereno para navegar por las aguas turbulentas de las personas negativas y tóxicas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos filósofos antiguos lograron mantener la calma en medio de las tormentas emocionales provocadas por individuos perjudiciales? Sumérgete con nosotros en el fascinante universo de la filosofía estoica y descubre las estrategias ingeniosas que utilizaron para preservar su paz interior mientras enfrentaban las complejidades de las relaciones humanas. Únete a este fascinante viaje mientras desentrañamos las estrategias secretas que los estoicos emplean para esquivar a las personas negativas y tóxicas. Prepárate para descubrir un enfoque filosófico que no solo resiste el paso del tiempo, sino que también ilumina el camino hacia una vida plena y serena. Bienvenidos a tu canal Manual de Reflexión. Los estoicos, con su filosofía centrada en la virtud y la tranquilidad interior, tienen enfoques claros sobre cómo lidiar con personas negativas y tóxicas en sus vidas. Siguiendo los principios del estoicismo, evitan ser afectados por influencias destructivas mediante la aplicación de prácticas y actitudes específicas. En primer lugar, los estoicos reconocen la importancia de cultivar la virtud y la sabiduría. Ante personas negativas, adoptan la virtud de la prudencia para discernir lo que pueden cambiar y lo que no. Esto implica comprender que no pueden controlar las acciones ni las actitudes de los demás, pero sí pueden controlar sus propias respuestas y elecciones. La aceptación juega un papel crucial en la filosofía estoica. Aceptar que algunas personas son inherentemente negativas y tóxicas permite a los estoicos distanciarse emocionalmente. Practican la resignación serena, entendiendo que el comportamiento de los demás es ajeno a su control y por lo tanto no merece su angustia. La práctica de la empatía también es fundamental. Los estoicos, al entender las luchas internas de las personas negativas, buscan comprender en lugar de juzgar. Sin embargo, esta empatía no implica permitir que esas personas afecten su propia paz interior. Establecen límites saludables y se distancian cuando es necesario, sin caer en la trampa de intentar cambiar a quienes no desean cambiar. El desapego emocional es otra herramienta clave en la caja de herramientas estoica. Al liberarse de la necesidad de aprobación externa o de la dependencia emocional, los estoicos pueden mantener su tranquilidad interna incluso en situaciones desafiantes. Este desapego no implica insensibilidad, sino una conexión más profunda consigo mismos y sus valores. La reflexión constante es una práctica central del estoicismo. Examinan sus propias reacciones y emociones ante personas negativas, buscando mejorar constantemente su capacidad para mantener la calma y la claridad mental. La autorreflexión permite a los estoicos aprender de cada interacción y fortalecer su resiliencia emocional. La virtud de la autodisciplina guía a los estoicos en la gestión de las relaciones tóxicas. Establecen límites claros y saludables, evitando involucrarse en dinámicas destructivas. La capacidad de decir no se convierte en una expresión de fortaleza interna y en la protección de su bienestar emocional. La empatía, aunque limitada, también tiene su lugar en el enfoque estoico. Comprenden las luchas internas de las personas negativas, pero sin comprometer su propia estabilidad emocional. La empatía se convierte en una herramienta para mantener una distancia compasiva sin caer en la trampa de ser arrastrados por las emociones ajenas. La autorreflexión continua es esencial en la práctica estoica. Evalúan sus propias reacciones ante personas negativas, buscando mejorar constantemente su capacidad para mantener la calma y la perspectiva. La autenticidad consigo mismos es la piedra angular de este proceso reflexivo.
La indiferencia selectiva es otra herramienta valiosa. Los estoicos practican la habilidad de no dejarse afectar emocionalmente por críticas no constructivas o actitudes dañinas. Adoptan una postura de desapego, permitiendo que las palabras y acciones negativas resbalen sin perturbar su serenidad interna. La reflexión constante es una práctica central del estoicismo. Examinan sus propias reacciones y emociones ante personas negativas, buscando mejorar constantemente su capacidad para mantener la calma y la claridad mental. La autorreflexión permite a los estoicos aprender de cada interacción y fortalecer su resiliencia emocional. En conclusión, la filosofía estoica ofrece un enfoque multifacético para lidiar con personas negativas y tóxicas que abarca desde la aceptación de la realidad hasta la indiferencia selectiva, la autodisciplina, la empatía limitada, el desapego emocional y la autorreflexión constante. Estos principios, tejidos juntos, forman una red sólida que preserva la virtud y la paz interior en medio de las complejidades de las relaciones humanas.